Sonó así muy leve. Creo que podemos hacerlo mejor, ¿verdad? Recuerde, es para Él. Imagínese que entra una persona y ve que su cuerpo está desarrollado, sus brazos, su abdomen, sus piernas. Inmediatamente pensaríamos que esta persona está haciendo un tipo de ejercicio, ¿cierto? Porque su cuerpo lo manifiesta. Si entrara una persona que no tuviera esos músculos, ese abdomen, esas piernas, pues diríamos que está llevando una vida normal, una vida común. Es manifiesto cuando alguien está haciendo ejercicio y cuando alguien no lo está haciendo. ¿Cómo se podría identificar ahí en la calle o afuera alguien que es cristiano y alguien que no lo es? El que va a un gym, pues su cuerpo lo dice. No necesito saber que va a un gimnasio. Su cuerpo me está dando la evidencia de que ese hombre está tomando un tiempo para ejercitarse. Se está sacrificando en tiempo, en alimento, en descanso. Y su cuerpo está respondiendo a esa nueva disciplina que él está teniendo, ¿cierto? ¿Cómo podría saber alguien que no nos conoce, que no sabe que leemos las escrituras? ¿Cómo podría identificarnos a alguien que sabe que no asistimos a una iglesia y podría decir, él es alguien especial? ¿Sí me doy a entender? Sí. ¿Cómo podría decir a alguien en la calle, tú eres alguien diferente a los demás? ¿Qué tendría que ver esa persona en nosotros? Cuando nosotros entramos a la iglesia nos identificamos, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bienvenido, me da gusto verte hermano, me da gusto verte hermana, qué bueno que estás aquí. Y tenemos la sonrisa del siglo, ¿verdad? Somos amables, somos atentos, somos serviciales, pero porque estamos abajo del spotlight, estamos bajo luz. Y pues tenemos que sacar nuestro mejor, ¿cómo poderles decir? Nuestros mejores hábitos. Recuerda, vamos a la iglesia, sonría, sea atento, peínese, cepíllese los dientes. Pero ¿cómo somos cuando no estamos bajo la luz? Bajo otras personas que no nos conocen. ¿Se ha puesto a pensar eso? Por eso le llamamos el gimnasio de Dios. Porque vamos a ejercitar nuestros músculos, por decirlo así. Nadie quiere ser cristiano de apariencia, ¿o sí? ¿Quién quiere ser cristiano de apariencia? Nadie. Todos queremos ser aquello que profesamos. Queremos ser fruto y resultado de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Somos personas que día a día tenemos la tentación como la tiene el no creyente, pero nuestra respuesta hacia la tentación, hacia las circunstancias, hacia lo difícil tiene que ser diferente. Jesús nos puso como la luz del mundo. O sea que vamos a alumbrar las vidas de otras personas con nuestra actitud, con nuestra forma de decir, aún sin mencionar palabra. Algo tiene que haber en nosotros que tiene que hacernos diferentes al resto de la gente. Tiene que haber algo, ¿cierto? Hagamos un ejemplo. Lo que hoy vamos a hablar no se ve a simple vista. No se ve. Quisiéramos que se viera, pero no se ve. Pero está ahí. Y necesitamos que ese músculo, a lo que le hemos llamado músculo, se ejercite todos los días. Como es el gimnasio de Dios, pues Dios es el que va a proveer las máquinas,
las pesas, las barras, las cuerdas. Él va a proveer el ambiente necesario para que tú y yo podamos crecer en nuestra fe. Nadie quiere quedarse chaparro. ¿Alguna vez usted fue a algún circo? ¿Cuántos fueron a un circo? ¿Han ido alguna vez a un circo? Sí. Hay un grupo de personajes que salen en los circos, aparte de los payasos. Los payasos, con verlos usted se da vuelo. Pero hay unos personajes miniatura. ¿Sabe de quién estoy hablando? ¿De quién? De los enanos, ¿cierto? Son hombres que no desarrollaron, pero el verlos captan nuestra atención. Y muchas veces la atención que ellos captan de nosotros no es para bien, sino al contrario. Si vamos con alguien, le damos el codazo y le decimos, mira, y caminan chistoso. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Porque es gente que no es normal, es anormal, porque debería de ser normal. Esto Dios quiere evitarlo dentro de su reino, dentro de su iglesia. Disculpe si suena un poco agresivo. Dios no quiere chaparros o enanos en la iglesia. No. No es el ADN que Él quiere depositar en nosotros. Él quiere que seamos hombres y mujeres que donde nos ponga o donde nos paremos, hagamos la diferencia. La Biblia, como palabra de Dios, es 100% verdad. El mismo Jesús dijo, de este libro no pasará ni una jota ni una tilde hasta que todo se cumpla. Y el que lo prometió tiene el poder y la autoridad para que eso se cumpla. Imagínense que yo le digo a mi hija que yo ya estoy dando las últimas, de viejo pues, y le digo a mis hijos, mira, Uriel, a ti te voy a heredar todos los pozos petroleros que se encuentren en Texas. Y a mi hija le voy a decir, mira, a ti te voy a heredar todas las montañas de Charleston o de ahí de Las Vegas, de donde venimos. Ellos se me podrán quedar viendo y me dirán, papá, pues tu deseo es bueno, pero tú no tienes ninguna autoridad para que eso me sea otorgado. ¿Me están entendiendo? O sea, yo no puedo prometer algo que no está a mi alcance y que no me pertenece. Pero el autor de la escritura dice que Él es dueño de todo, puesto que Él lo creó. Él hizo el cielo y la tierra y lo que está debajo de la tierra, y simple y sencillamente Él es el creador y Él es dueño. Puede hacer y deshacer cuando Él así lo desee. Pues Él ha decidido hacer algo con nuestras vidas. Él ha decidido que seamos hombres y mujeres fuertes en el evangelio, para que donde quiera que Él nos mande hagamos la diferencia. ¿Sabe de qué vamos a hablar? De la fe. Y como dicen en México, y suena un poquito feo, de lengua, bien que se lo saben, diría el pastor, ¿verdad? Me como un plato. Cuando él me dice, mira, el tema que vas a desarrollar es la fe. Yo empecé a escudriñarme. Yo empecé a buscar dentro de mí para presentarles a ustedes actos de fe que yo haya dado. Porque este no es un meeting donde se les viene a prometer cosas que después no se cumplen.
Yo no estoy esperando que corran los 45 minutos para después hablarle al pastor y decirle: misión cumplida, terminé el mensaje. Eso no es así. Usted vino por algo y tiene que irse con ese algo por el que vino. Yo no quiero arrancar de sus gargantas solamente un amén, un gloria a Dios o el wow, el chinito estuvo tremendo. No, quiero que mis palabras le acompañen, le sigan y le persigan. Porque entonces podré declarar que fui efectivo en mi enseñanza. Que lo que hoy aprenda, que lo que hoy escuche, lo alcance. Vamos a estar desarrollando este tema que tal vez, hermanos, lo hemos escuchado infinidad de veces a través de cadenas cristianas en la televisión. Tal vez hemos escuchado a nuestro predicador favorito en la radio, o lo hemos leído a través de un erudito en algunas revistas cristianas. La fe es algo que se menciona tanto y tanto en nuestra vida como algo cotidiano, pero la pregunta tiene que ser eficaz, la pregunta tiene que enfrentarnos. ¿Somos hombres de fe? ¿Soy una mujer de fe? ¿Cuál sería la evidencia para decir que sí lo soy? Si yo tiro la pregunta al aire y digo: ¿cuántos hombres, cuántas personas de fe hay? Todos van a levantar sus manos, porque sí somos de fe. La escritura dice que Dios a todos nos dio una medida ¿de qué? De fe. Todos tenemos una medida de fe, pero esa medida tiene que crecer, tiene que desarrollarse, y Dios se va a encargar de que se desarrolle, porque Dios ve gigantes en su reino. Dios no ve hombres y mujeres que retroceden ante la circunstancia, ante la situación, ante la adversidad, ante las malas noticias. No, Dios no ve eso. Dios ve a personas yendo hacia donde se escucha el rugido del león, no atrás ni huyendo del rugido. Identificamos de dónde viene ese rugido y vamos hacia él, porque si no lo enfrentamos tarde o temprano, lo volveremos a escuchar y no podemos pasarnos toda la vida corriendo o huyendo del rugido del león. ¿Están conmigo? Mateo capítulo 14. Siéntase a la expectativa de que en cualquier momento el Espíritu Santo puede hacer algo. Es omnipresente y es omnipotente. No pide permiso. Tampoco está dependiendo de mí. Yo estoy dependiendo de él. Él está aquí entre nosotros, porque cuando me toca exponer un tema, siempre trato de asegurarme que Él esté conmigo, porque yo puedo llenarle la cabeza de muchas citas bíblicas, de conocimiento humano, y a la media hora no saber de qué se trató el tema. Pero aquel que le conoce perfectamente, aquel que le formó en el vientre de su madre, sabe de qué necesidad tiene y la respuesta que él tiene. Imagínese la enorme responsabilidad del predicador, sabiendo que si hay 80, 90, 100 personas, cada persona tiene una necesidad. ¿De dónde el predicador va a sacar una respuesta para cada necesidad? ¿De dónde?
Yo no sé por lo que está usted enfrentando, pasando o temiendo. No lo sé. No lo sé. Pero su obediencia de haber venido hoy, haber sacado el tiempo de hoy para alabar al Señor, Él se encargará de premiar esa obediencia. Él se encargará de que se cumpla lo que Él le ha prometido, porque la Escritura nos dice que Dios es fiel. Vamos a leer el capítulo 14, versículo 25 y 30 al 32. ¿Están ahí? Dice así la palabra. Mas a la cuarta de la vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndolo andar en el mar se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces ¿de qué? De miedo. Pero ¿quién es el que venía sobre el mar? Y esa presencia les causó ¿qué? ¿Por qué no les causó paz? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué en vez de haberlo llamado como fantasma no dijeron: es el que ha estado con nosotros enseñándonos milagros y prodigios? Algo estaba fallando ahí. 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temas. ¿Cómo sabía Jesús que ellos tenían miedo si no había llegado a la barca? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El 30. Aquí está el problema. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Al ver qué? El viento. Si un pescador tiene miedo de algo, es ahogarse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Acá hay algo. ¿Por qué primero le llama fantasma y después le llama Señor? ¿Sí lo han notado? Cuando él se acerca le dice: es un fantasma. Pero después de que se baja de la barca, de lo que le daba comodidad o seguridad, le llama Señor. Lo vamos a estar viendo. El 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Termino. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento como cosa de la casualidad. Pedro se sube a la barca y la tormenta, ¿qué pasó? Cesó. ¿Jesús reprendió a la tormenta? ¿Oró para que la tormenta se acabara? No. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Déjenme les explico. Antes de que ellos se subieran a la barca, habían visto primero un milagro. Y cuando hablamos de milagro, estamos hablando de cosas sobrenaturales. ¿A qué me refiero cuando menciono sobrenatural? Me refiero de que está fuera y lejos del alcance de ser producido por algún hombre. Los hombres no pueden ni tienen la capacidad ni el poder de producir cosas sobrenaturales. La misma palabra lo dice, está por encima de lo natural. ¿Cuántas veces el médico lee el diagnóstico, se le queda viendo al paciente y le dice: lo siento, de 3 a 6 meses? Está en lo natural. Pero cuando Jesús toma la nota y lo lee y dice de 3 a 6 meses, Jesús dice: yo te concedo larga vida. Eso es sobrenatural. Creemos que donde acaba el brazo del hombre,
donde acaba la capacidad del hombre, donde acaba la ciencia, donde termina la tecnología, empieza la de Dios. Es por eso que Jesús se presenta en el mar de Galilea y les arma una turba. Se empieza a mover la barca y no había cómo poder estar seguro. Las olas podían acabar con esa barca. Ellos lo sabían. Pero antes, ellos habían visto un milagro de la repartición de alimentos de 5,000 personas. Y como dice la Escritura, sin contar niños ni mujeres. Cuando venimos a Jesús, venimos, no sé si decirlo, venimos completamente maltratados. Venimos hasta maleados. Venimos a un ámbito diferente del que hemos vivido por años enteros, donde 2 y 2 son 4, donde si sube tiene que caer, donde si hay frío existe el calor, si hay luz tiene que haber una noche, donde todo ocurre naturalmente. Esa es la vida de la persona que camina sin Jesús. Donde si tienes ingresos puedes sobrevivir. Donde si tienes buena salud te esperan largos años de vida. Pero ¿qué cuando viene a Jesús una persona que tiene su vida completamente deshecha? Como una madeja donde no sabes dónde está el principio ni dónde está el fin. Todo revuelto, la vida lo ha maltratado, lo ha llevado del norte al sur, del este al oeste. Donde incluso hasta le han puesto la etiqueta caso imposible, no caso cerrado. Yo sé que usted no ve eso. Bueno. ¿Usted alguna vez ha escuchado a la persona que dice, mira, no se compone, llévalo a la iglesia? Y sale peor. Hermana, compórtese. Porque habla así del cuerpo de Cristo. Porque a veces algunos nos comportamos como que no lo hemos recibido todavía. No codea a nadie, no. Un ejemplo de caminar en la fe es el apóstol Pedro, lo que hemos leído en los primeros versículos. Mas cuando en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, los discípulos viéndolo se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Yo me pregunto, ¿por qué se turbaron y por qué lo confundieron con un fantasma cuando habían caminado con Jesús ya varios años? ¿Por qué no lograron identificarlo? Es el maestro. Es el que acaba de hacer que una multitud coma. Es el que multiplicó los panes y los peces. Él viene hacia nosotros. ¿Qué es lo que cegó la vista o el entendimiento de los discípulos para no saber que era el maestro? ¿Cuántas veces hemos caído en algún problema y en alguna aflicción donde a veces pensamos que ni Jesús puede ayudarnos? El asunto se nubla tan duro, tan oscuro que decimos, he leído las escrituras año tras año, he orado, he ayunado, mas no veo respuesta. Sigo en el mismo problema, sigo en la misma situación, los mismos vicios, los mismos hábitos.
Tal parece que en mi vida no hay cambios. Es como si Dios no me tuviera en su pizarrón. Es como si Dios se hubiera olvidado de mí. Nada cambia. Sigo batallando con los mismos problemas. Sigo teniendo las mismas necesidades. Me asustan las malas noticias. Tengo miedo de que la enfermedad que heredaron mis padres venga hacia mí. Me turba lo mismo que turba al mundo que no tiene a Cristo. Me asusta y me espanta lo mismo que asusta y espanta a aquellos que no creen en la palabra de Dios, que no le han dado lugar a Dios en su vida. Si hay una diferencia, tiene que existir dentro del cuerpo de Cristo. Le estoy hablando a usted y me incluyo yo. Pero es triste y es lamentable cuando se le comparte a alguien y le dicen: te vamos a la iglesia. No. De la iglesia pinto raya. ¿Por qué? Eso no habla bien de Jesús. Es cuando Jesús dijo: es tiempo de hacer cambios en mi iglesia. La cuarta vigilia de la noche era de 3 a 6 de la madrugada, la hora más oscura de la noche. Es antes de que salga el sol. Repito, antes de la prueba, porque fue una prueba. Los discípulos habían visto un milagro de Jesús, la multiplicación de los panes. ¿Cuántos milagros usted ha visto de parte de Él? ¿Cuántas cosas o de cuántas Dios le ha librado? ¿Qué Dios no ha hecho por usted? ¿De cuántas veces Dios la ha evitado de caer en la ruina, en alguna enfermedad incurable, o simplemente la ha evitado la muerte a través de un accidente? ¿Cuántas veces? El conocimiento por sí mismo a nadie le da crecimiento. No podemos enfrentar una vida y un mundo que cada día se vuelve más agresivo con el puro conocimiento. Usted no está aquí por el simple hecho de que no quiere irse al infierno. No estamos aquí porque Él va a venir y se va a abrir el cielo y el infierno y yo no quiero irme al infierno. Yo no estoy aquí por eso. De ser así, me quedaría en mi casa, escuchar a los predicadores en televisión y trataría de vivir una vida de santidad. No tendría que estar viniendo a la iglesia, como muchos dicen. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Cómo que para qué? Somos el cuerpo de Cristo, porque somos una familia. Tal vez no nos llevamos bien todos, pero estamos en el trato. Pero hay algo que no cambia. Dios ha derramado su amor sobre la iglesia, y cuando algo te duele, me duele, y cuando algo me duele a mí, debe de dolerte a ti. Porque somos la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo, porque somos los que vamos a manifestarle al mundo las verdades infalibles de la palabra de Dios. Pero es necesario que la palabra de Dios se moldee en mi vida, o que la palabra de Dios me moldee. Es por eso su importancia de leerla día con día, pero leerla sin aplicar la fe no pasará más allá que de un libro motivacional. Como si yo estuviera leyendo a Alex Day o a Cuauhtémoc Sánchez, que en lo que yo escucho su motivación salgo como un león, salgo como un rinoceronte tumbando todo, creyendo que puedo conseguirlo, creyendo que puedo hacerlo todo. Pero yo me pregunto en dónde Jesús se llevaría la gloria. Voy a hablar más adelante porque el Señor dice: diga el débil. Esto es mucho más que una palabra positiva. Diga el débil, fuerte soy. Si hay débiles es porque hay circunstancias que te están haciendo menor que tu propia fe.
Yo no sé cuál sea la mascota preferida de Dios, pero imagino que es el águila. El Señor se deleita cómo esta ave surca los aires. Porque a eso fuimos llamados. Dice la palabra que seremos como las águilas. Perdonen la agresividad, pero ¿estamos viviendo como las águilas? ¿O estamos comiendo granos o gusanos? Él es el único que puede hacer la diferencia en eso que hace del gusano mariposa, la metamorfosis. Él puede convertir a la gallina en un águila. Él puede convertir al débil en alguien fuerte. Pero no se puede evitar el proceso. El conocimiento no es suficiente. Tal vez has tratado de dejar algún mal hábito, X hábito, y te has dado cuenta que no se ha podido, que el hábito está tan arraigado que es difícil dejar de hacerlo. Yo tengo un tío que yo no sé si mi abuelita le dio leche o le dio alcohol. Toda su vida, desde que yo lo conocí, alcohólico. Yo le dije, tío, si alguna vez yo necesito una transfusión de sangre, ni se te ocurra. Eran consejos tras consejos. Veía a mi abuelita llorar. ¿Qué no hizo mi abuelita para que mi tío dejara el alcohol? No subestimaba el dinero. Hizo hasta no sé. Yo tenía el temor de perder a mi tío por tanto alcoholismo. Y siempre que preguntaba decía, ¿y mi tío? No, ya sabes, anda en la jarra. Es más, le dicen la corcholata. Y le digo, ¿y qué tiene que ver la artista esta? No, me dijo, es que siempre anda pegado a la botella. ¿Quién te puede ayudar en una circunstancia como esa? ¿Tienes algún familiar así? ¿Tienes a tu esposo, tu esposa? Tal vez no es el alcoholismo, tal vez es alguna otra cosa. Y te preguntas y te rascas las cabezas una vez y otra vez y te preguntas ¿cómo? Esa pregunta no puede hacérsela a un cristiano, porque es llamarle a Jesús fantasma. No lo identificas. Si lo que estás pasando te preguntas cómo lo vas a hacer, ¿cuál es el mensaje que tienes para los de afuera? Solo espera. Jesús lo prometió. La escritura dice que no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo prometió, lo va a hacer. En una ocasión me llega un email y me dice, de mi hermana, y me dice, Osvaldo, ya tienes un sobrino. O sea, nació su bebé. ¿Qué tiene que ver esto? Lo que esto tiene que ver es que los métodos que Dios usa para tratar con nosotros son completamente diferentes. Yo sigo preguntando por mi hijo, por mi tío, y me dicen, ¿qué crees? Ya no toma. Le dije, aleluya, ya no toma. Como si el Señor se me hubiera quedado viendo y me dije, ¿lo dudaste? ¿Cuántas veces le ha pedido un milagro a Dios y lo duda? Estamos hablando de ejercitar la fe. ¿Sabe por qué mi tío dejó de tomar? Porque usó a una bebé, a la hija de mi hermana. Se encariñó tanto mi tío con la bebé que dijo, no más. No más. Si estás orando por un milagro, ejercita desde ahora ese músculo que le llamamos fe. Y tu milagro se va a dar. El diablo te va a atacar a diestra y siniestra para que abortes la fe que te ha sido dada.
Es por eso que muchas veces el milagro no llega. Porque decimos que se tarda. Dios no tarda. Dios no va a llegar a tu vida tarde ni temprano. Va a llegar justo a tiempo. Pero como hijos de Dios tenemos que ver el fruto y el resultado. En junio le dije a mi esposa: sácame una cita con el doctor. No aguantaba los ojos. Los tenía completamente irritados, rojos, tirando a sangre. Sacó la cita y fuimos con el doctor. El doctor se me queda viendo y me dice: señor Osvaldo, lo de sus ojos no tiene nada, no es un problema. Lo voy a enviar con un oftalmólogo para que trate sus ojos, pero lo de usted es esto y no es nada grave. Dije: Señor, gracias. Pero me hizo la pregunta: ¿es todo? Le dije: no, doctor. En el lado izquierdo de mi cuello tengo un quiste. Se me acerca y empieza a tocarlo. Y me dice: espérese aquí, voy a llamar a alguien que tiene más experiencia en esto. Llega la persona y lo empieza a tocar. Esta persona se voltea hacia el doctor y le dice algo. El doctor me dice: señor Osvaldo, tenemos que hacerle algunos análisis. Empiezan los análisis. Estamos hablando casi desde junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Cita tras cita, cita tras cita. Llegó el momento en que los doctores ya tenían todo sobre la mesa. Había que ir para escuchar el diagnóstico. Fuimos mi esposa y yo, creyendo y confiando completamente en Dios, que todo estaba tranquilo, que todo estaba bajo control. Entramos al consultorio y nos sentamos. Nos hicieron esperar 15, 20 minutos. El doctor entra y se sienta y se me queda viendo. Y a quemarropa me dice: oh, señor Osvaldo, no le tengo buenas noticias. No quise preguntar qué era, pero lo tuvimos que hacer. ¿Qué es, doctor? El doctor cayó. No de que se cayó, sino que y me dice: lo que usted tiene. Y se quedó callado. Para que un doctor se quede callado, no quería decirlo. La mente, como función, es pensar. Y dijimos: no es bueno. Mi esposa no pudo más. Ahí mismo ella sintió el golpe, como lo sentí yo. El doctor no se atrevió, me dijo: te voy a recomendar, te voy a traspasar con un especialista. ¿Especialista de qué? A la semana fuimos al especialista y era una torre que decía CTRC. Íbamos creyendo en Dios. Cuando abro yo la puerta para entrar a ese edificio, la primera palabra que estaba escrita en esa pared era: Centro de Rehabilitación o Tratamiento de Cáncer. Yo dije: ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Pasa el doctor y me dice: ¿sabes por qué estás aquí? Le dije: sí, doctor, tengo un quiste. No. ¿No te dijeron de qué se trata? No. ¿Ignoras lo que tienes? Sí.
Mi esposa y yo nos habíamos puesto de acuerdo de no mencionar esa palabra, y así lo hicimos. El doctor se me queda viendo y me dice: tienes cáncer. ¿Qué? Dentro de mí dije: yo no tengo nada. Y empezó el tratamiento. Yo no sentía a Dios. Llegamos a la casa, perdonen la palabra vulgarmente, me revolqué en el piso y le dije a gritos al Señor: yo no estoy preparado para enfrentar esto. Hasta ahí Jesús era un fantasma. ¿A quién acudes? ¿Quién puede ayudarte en una circunstancia como esa? ¿Quién? ¿A quién vas? ¿Con el tío multimillonario? ¿En qué te ayuda? ¿Con quién vas? ¿A quién acudes? Nunca me había yo metido tanto con Dios como en esa ocasión. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, porque nunca me soltó en oración. Se convirtió en una leona, se convirtió en una fiera ante las amenazas del diablo. Había que estar fuerte y firme para que los hijos no notaran cambios en el hombre de fe. Había que ir al trabajo, había que sostener un hogar, pero por dentro algo estaba pasando, algo estaba sucediendo. Fue cuando Él me susurra a los oídos y me dice: Osvaldo, diga, el débil, fuerte soy. Lo entendí, porque yo no tenía fuerzas para enfrentar una circunstancia, una situación como esa. Si hubiera yo tenido un familiar multimillonario y pusiera sus cientos y miles, ¿en qué me podría ayudar? Cuando la ciencia te dice: hasta aquí, lo siento. Veníamos en el vaso, y con esto termino, puedes pasar. Veníamos en el vaso, quebrantados. Cuando alguien le hace la parada al autobús y este hombre se baja, pero antes de bajarse se voltea y dice algo. Yo no lo entendí. Yo venía sumergido en lo que no debería de haber venido. Mi esposa lo detiene y le dice: disculpa, joven, ¿qué dijiste? El muchacho se regresa y le dice, no la voltea a ver a ella, se me queda viendo y pone sus manos sobre mí. Se voltea y pone su mano sobre mi frente y me dice: no temas, todo está bien, llévate la calmada. ¿Te das cuenta que Dios usa un sinfín de métodos? ¿Te das cuenta que Dios está al pendiente de ti? No era un cristiano, no sé si era un ángel, no lo sé, pero fue la forma en la que Dios me dijo: Osvaldo, aunque no me veas, aunque no me sientas, estoy presente. Quiero dejar de ser para ti un fantasma y quiero convertirme en una persona real. Quiero que me llames por mi nombre. Quiero que cuando testifiques y prediques digas quién soy, porque me has visto. Pero ni tú ni yo queremos entrar al valle de la sombra de muerte, porque es feo. Está diseñado para quebrantar cualquier sonrisa. En el valle de la muerte no hay unidad. Los animales están diseñados para vivir solos. Se comen los unos a los otros. No hay amistad, no hay unidad. El desierto
El desierto está diseñado por Dios para meter a aquellos que quiere levantar, para quebrantarlos, para enseñarlos a confiar en Él, no en nuestras propias fuerzas. Dios quiere succionar de ti todo aquello que le impide que Él se manifieste en tu vida. Dios te quiere usar y bendecir como no tienes idea. Yo no sé por lo que tú estás pasando. Me hicieron una cirugía de 4 a 5 horas. Quedé como atropellado. Después de esa cirugía me seguía un tratamiento con unas píldoras radioactivas. Iba yo a una sección de medicina nuclear. ¿Te imaginas un hijo de Dios? Y Señor, ¿qué hago aquí? Y los términos de los doctores eran: vas a hacer este tratamiento, pero no te aseguramos. Oh my God. ¿Qué hago aquí? Vienen los doctores y me dicen: no es una píldora la que te vas a tomar, van a ser 3. Y vas a estar completamente aislado. Nadie va a poder entrar a tu cuarto. Le pusieron al frente un anuncio, un sign que decía: prohibido el paso, prohibido entrar. Radiactividad en el interior. ¿Querías crecer? ¿Querías crecer? Dije sí. Había una línea. Peligro. Y no solo no podían cruzar, sino no podían tocarme. Es cuando Dios te llama y te dice: quiero estar solo contigo. Cuando Dios quiere enseñar fe, no nos manda a las mejores playas de México ni del Golfo. No, nos manda al desierto. Estoy aquí por su gracia y por su misericordia. Lamento no presentarme como un héroe de fe, como alguien que ha logrado grandes cosas. Pero si alguien se ha de llevar la gloria, pero si a alguien le pertenece la honra, sea Él. Dios tiene grandes cosas porque Dios es bueno. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros no la dejará, sino que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios ha empezado algo contigo, no lo va a dejar a medias. Tal vez se te cierra el trabajo. Tal vez tienes temor de ir al doctor. No sé cuál sea tu tormenta en tu vida, pero si te está haciendo dudar, tener temor o ansiedad, seguramente es porque estás viendo a Jesús como un fantasma y no como alguien real. Recuerda, si realmente estás viviendo para hacer su voluntad de Dios, no te vas a hundir. No te vas a hundir. Si Dios va en tu barca, Dios se va a encargar de que tu barca llegue a puerto seguro.
Quiero terminar con esto. Si gustan todos ponerse de pie. Dile al que está a tu lado: pases lo que pases. Dígaselo. Dígale: pases lo que pases, no te detengas. Pases lo que pases, sigue caminando, porque de esa manera vas a ejercitar tu fe. Padre, gracias. Dale gracias a Dios. Para aquellos que creen o han pensado que Dios los ha olvidado, Él no puede hacer tal cosa. Le costaste demasiado en la cruz como para después abandonarte. Aquellos que creen que Dios ya se dio por vencido, porque lo han intentado año tras año, quiero decirte que no es así. Él nunca se da ni se dará por vencido. Él hará en tu vida aquello por lo cual fuiste diseñado. Quiero dirigirme a aquellos que nos visitan por primera vez, así con sus ojos cerrados. Si tú nos visitas por primera vez, tal vez te invitó a alguien, pero Dios usó a esa persona para que estuvieras y escucharas hoy el mensaje. La finalidad es que abras tu corazón y dejes que Jesús tome control de tu vida. Estás aquí por una simple y sencilla razón: Dios te ama y quiere que seas parte de Él. Si tienes temor, si tienes dudas, si el futuro te es incierto, el mañana, el día de tu salvación es hoy. Quiero que ahí en tu lugar hagas conmigo esta oración. De hecho, quiero pedirles a todos que la hagamos, pero principalmente a aquellos que no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Quiero que lo conozcas. Repite conmigo: Señor Jesús. Todos hagamos esta oración. Señor Jesús, este día vengo a ti reconociendo que en mis fuerzas no podré serte fiel, reconociendo que en mi capacidad y con mi conocimiento no lo voy a lograr. Por eso hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Toma el control de mi vida y sube a mi barca y llévala a puerto seguro. Déjenme orar por ustedes. Señor, gracias. Yo te doy gracias por esta iglesia, por cada hermano, por cada hermana, niño, joven, anciano. Que la presencia de tu Espíritu Santo los siga, Señor, y deposite en cada uno de los que estamos aquí hambre y sed de tu palabra. Que los que hoy nos visitan, Señor, jamás vuelvan a ser los mismos. Que desde hoy tu Espíritu Santo los redarguya y los lleve a la fuente de poder, que los lleve a Jesús. Espíritu Santo, ven y paséate en este lugar. Levántale tus manos. Espíritu de Dios, estamos conscientes que lo que no puede hacer el hombre con su capacidad y con su intelecto, tú puedes hacerlo. Yo, Señor, como humano me atrevo a hablar de tu bondad, de tu grandeza y de tu poder, porque tienes capacidad para hacer cosas sobrenaturales y más allá de nuestras fuerzas. Ten misericordia de nosotros y apiádate, Señor. Haz de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo a lo que has establecido para cada hombre, mujer y familia. Que tu palabra los alcance,
Que tu palabra los redarguya. Que tu palabra los lleve a buscarte cada día más y más y más. Que te conozcan como el que eres, el gran yo soy. Ato y reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Todo dolor de pecho, Señor, que haya, yo declaro que es, Señor, libre quien lo padezca. Toda persona que padezca de esterilidad, Señor, hombre, mujer, yo lo declaro fértil. Quien batalle con sus finanzas, lo declaro próspero. Hogares, todo espíritu de división lo reprendo y declaro unidad en los hogares. Y declaro tu palabra en el nombre de Jesús. Dígale amén. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No se detenga, siga caminando. Su milagro no va a llegar ni tarde ni temprano. Va a llegar justo a tiempo. Pueden sentarse. Solo quiero invitarlos a la próxima semana a la nueva inauguración de Esperanza, una luz en la oscuridad. Que Dios los bendiga. Quiero darle este lugar a mi hermano.